número uno, recuerda, hay 3 estilos de pronunciaciones. La pronunciación prehispánica, la pronunciación novohispana, del náhuatl novohispano, y la pronunciación que es moderna. ¿Sale? Todo esto lo hemos hablado durante la clase pasada y aquí en el canal lo hemos manejado muchísimo, que es estilos de náhuatl, para que tú vayas ahí llevando una linealidad de esa parte. Déjenme, aquí estoy preparando con qué escribir, para que vayamos llevando la linealidad, ¿ok? Entonces, ya teniendo bien en mente eso, los 3 tipos de náhuatl que existen: prehispánico, novohispano y moderno. Al novohispano lo conocemos como el clásico, pero recuerden que si hablamos de náhuatl clásico estamos hablando del náhuatl prehispánico, ¿no? Que ese es el que prácticamente ya no existe. Bueno, así como hemos dicho, el náhuatl prehispánico no existe y ha evolucionado, también la pronunciación ha evolucionado. Voy con la siguiente diapositiva, con la siguiente presentación, para tocar la parte que es del náhuatl clásico o el náhuatl prehispánico, ¿sí? Permítanme, aquí vamos con la pronunciación clásica, ¿sale? Recuerda, en la pronunciación clásica no existe registro auditivo de cómo se pronunciaba el náhuatl del siglo XIV y del siglo XV. No hay un registro. Entonces, si hablamos del náhuatl prehispánico, no tenemos registro de cómo se pronunciaba el náhuatl del siglo XIV, siglo XV para atrás. No tenemos registro. ¿Por qué? Porque precisamente pues, no existían teléfonos, no existían grabadoras, no existían dispositivos electrónicos donde registrar de manera auditiva que yo pudiera escuchar la pronunciación real de aquella época. La lengua náhuatl es un idioma viviente. El náhuatl es un idioma que va en constante cambio, como todos los idiomas. El español es un idioma viviente, el inglés, el francés, el alemán, el ruso, todos los idiomas son idiomas vivientes y que va a ir cambiando con el proceso, con el paso del tiempo. El náhuatl cambió en pronunciación con el paso del tiempo. El español, el inglés, el francés, todos los idiomas que conocemos hoy en día, modernos, antiguos, como ustedes quieran decirlo, cambiaron, se transformaron, evolucionaron a lo que conocemos hoy en día, como yo lo he dicho muchísimo. El español que hoy hablamos aquí en México, vamos a especificarnos en México, no es el mismo que se hablaba en el siglo XIV, en el siglo XV. Tanto en pronunciación, entonación y escritura no es el mismo. Lo mismo ocurre con la lengua náhuatl. Entonces, al no haber un registro auditivo de cómo se pronunciaba el náhuatl del siglo XIV, siglo XV, los únicos registros que se tienen o que existen son aquellos que se encuentran en los compendios, pero de manera escrita. Como lo hemos dicho, en el momento de la conquista, en el momento de que vinieron los españoles, ellos empezaron a crear un sistema de escritura que permitía precisamente entender el náhuatl, ahora leerlo con una grafía conocida por los españoles y que conocemos hoy en día, que es con el alfabeto. Entonces, al no tener un registro prehispánico con audición, lo único que hacían estos españoles, estos monjes, era registrarlo de manera escrita y lo hacían con ayuda del alfabeto. ¿Ok? Estos registros de lo que conocemos, que está en libros, que está en códices modernos escritos con el ABC, se le conoce como el náhuatl novohispano. Entonces, lo que está en los libros es pronunciación novohispana, que hubo una mezcla tanto de lo que era el náhuatl de aquella época como lo que ya empezaba la castellanización de la lengua náhuatl. El náhuatl que se habla hoy en día ya no es puro, ya no es como se hablaba en el siglo XIV, pero atención, aquí a lo mejor hay personas que digan, ¿cómo te atreves a decir eso? Te recuerdo, las lenguas, los idiomas son idiomas vivientes, idiomas que van cambiando. Lo mismo ocurrió con el español, lo mismo ocurrió con el francés, con el alemán y con todos los idiomas. Fueron evolucionando, incluso el español hoy en día tiene prestaciones del inglés, hablando del español de México. Chatear, facebookear,
whatsappear, sándwich. Todas esas palabras son prestación del inglés y muchas más. Y también tenemos prestaciones del francés, del árabe y de muchas otras lenguas. Lo mismo empezó a ocurrir con la lengua náhuatl, pero no de esto quiere decir que deja de ser pura, que deja de ser náhuatl. Claro que no, porque el mismo náhuatl lleva el proceso natural de todos los idiomas al ser un idioma vivo, un idioma viviente, un idioma que se sigue usando. Pero aquí hay que tener cuidado que si el náhuatl que se está utilizando hoy en día, eso vamos a hablar de ahorita en el momento de la pronunciación moderna, regreso con la pronunciación clásica. Si el náhuatl que vamos a utilizar, ¿cuál es mejor, el clásico o el moderno? Recuerda que ya no hay clásico. El clásico es aquel que se tiene registrado de manera escrita en compendios, en escritos, o el que se ha llevado generación tras generación. Ajá. Pero bueno, un real pronunciación, una real lengua clásica no existe como tal. Dicho esto, la pronunciación clásica del náhuatl prácticamente corresponde a los mismos sonidos en español con algunas especificaciones. ¿Sí? Estoy regresando a la pronunciación. Los sonidos en náhuatl corresponden a español. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho. Ya con el náhuatl novohispano, cuando empezaron a cambiar o empezaron a poner la escritura en los libros para que empezaran a aprender o leer los mexicas o los mesoamericanos de aquella época, empezaron a adaptar modismos del español, empezaron a adaptar acento del español, empezaron a adaptar reglas del español. Y por eso es que hubo mucho cambio, mucha transgresión, mucha evolución hasta lo que conocemos hoy en día. Incluso la Secretaría de Educación Pública en sus libros hace lo mismo, pero no con eso quiere decir que esté mal. Sino quiere decir que ya el náhuatl ha tomado otra área, otra variante, otro camino, como lo ha hecho todos los idiomas, ¿sí? Se ha estado adaptando. Lo importante es no dejar de usar la lengua náhuatl. Lo importante es centrarse en el uso y entre menos español usemos mejor. Todas las palabras en náhuatl se pueden traducir, sean modernas, sean antiguas, sean de cualquiera, se pueden traducir al náhuatl gracias a la aglutinación y la metáfora. Pero los sonidos son casi similares al español con algunas excepciones, como lo que vamos a ver, las vocales.